Vamos a seguir aprendiendo de la oración, y en la oración hay tres áreas muy importantes que el cristiano, los creyentes debemos aprender respecto al tema general que es la oración. Una es la oración de comunión con Dios, otra es la oración intercesora y otra es la oración cuando se hace una guerra espiritual, pero en el buen sentido de la palabra. Guerra espiritual. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra? Pero esa guerra, Pablo lo dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, es contra huestes espirituales de maldad. En otras palabras, entonces, es una lucha espiritual. Diga conmigo, estamos en una lucha, pero esa lucha es espiritual, ¿sí? Entonces, son tres áreas importantes en la oración: la oración de comunión con el Señor, la oración intercesora y la guerra espiritual. La oración cuando se hace guerra espiritual. Y hoy quiero compartir con ustedes, ahí pueden ver el título del mensaje: Intercesión, un ministerio de todos. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable y que podamos hacer de este ministerio un ministerio de todos. Oremos. Señor, te damos gracias esta tarde, esta noche ya, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos ministras, porque en tu corazón está que tu pueblo continúe en la perfección o hacia la perfección, hacia la vida de santidad. Y tu palabra es la que tiene ese poder y esa autoridad de ir perfeccionando nuestra vida. Tu palabra también nos va moldeando, tu palabra nos va alineando a tu propósito, a tu voluntad. Así que, Señor, queremos disponer nuestro corazón para escuchar el consejo de tu palabra, y no queremos ser solamente oidores, sino queremos también ser hacedores de tu palabra. De nada nos sirve escuchar un mensaje tras mensaje tras mensaje y no ponerlo por obra. Esa no es la eficacia de tu palabra. La eficacia surge cuando ponemos por obra tu palabra. Así que, Señor, hacemos ese compromiso de escuchar tu palabra, atender a ella y aplicarla a nuestra vida. Háblanos al corazón, Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría para poder transmitir, Señor, tu pensamiento, para poder transmitir, Señor, lo que hay en tu corazón para nosotros esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hay una palabra profética que Dios habló a la ciudad de Jerusalén a través del profeta Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30. Si me acompaña ahí a ver este versículo. Ezequiel capítulo 22 y versículo 30. Dios hablando al pueblo de Israel, específicamente a la ciudad de Jerusalén, y hablando a través del profeta Ezequiel. En el Antiguo Testamento ya lo sabemos, cuando un profeta hablaba, estaba hablando de parte de Dios, era Dios hablando. Y es este caso, cuando el profeta Ezequiel habla de parte de Dios, y mire las palabras que dice: busqué entre ellos hombre o mujer que hiciese vallado, un cerco, un muro. ¿Sí? Dios andaba buscando en aquel tiempo, hace cientos de años atrás, andaba buscando un hombre o una mujer dispuesta a hacer un muro de protección. Pero luego dice, y que se pusiese en la brecha. Una brecha es una abertura. Por ejemplo, aquí hay una brecha entre esta sección y esta, hay una brecha. Eso es una brecha. Entonces, el Señor busca un hombre que haga un cerco, una mujer que haga un muro de protección. Pero también habla de alguien que está buscando a Dios, que se ponga en la brecha, en un hueco. También la palabra brecha habla de un hueco, de un hoyo en la tierra que se hace. Pero luego dice ahí, en la brecha, que se ponga en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Había una sentencia de parte de Dios. Y la sentencia de parte de Dios para la tierra
era destrucción. Qué lamentable, ¿no? ¿Por qué razón? Ya lo vamos a ver. Por las mismas razones por las que, sin lugar a dudas, Dios está ya emitiendo un decreto, y Dios es el único que puede decretar, porque Él tiene toda la autoridad para hacer decretos y establecerlos y llevarlos a cabo. Sin lugar a dudas, Dios ha decretado ya la destrucción para esta tierra. Los cielos y la tierra pasarán, dijo el Señor, mas mi palabra permanecerá. ¿Sí? Entonces, pero en tanto esto sucede, Dios está buscando, como en aquel tiempo, el día de hoy, está buscando un hombre o una mujer que hagan un cerco de protección divina, que se pongan en la brecha delante de Dios. Imagine a Dios detrás de nosotros y delante de nosotros el pueblo de Dios. Y clamando nosotros a su presencia y diciéndole: Señor, detén tu ira un poco más, que no descienda tu ira. Dios, sin lugar a dudas, como todo lo que está sucediendo en la tierra, en este mundo, Dios está listo ya para acabar con este planeta, así en un instante. Pero no lo ha hecho por su misericordia, porque en su corazón hay que todos procedan al arrepentimiento. En su corazón no hay que acabar con la humanidad sin que tengan la oportunidad del arrepentimiento. Ese no es el corazón de Dios. Dios es tan amoroso que todavía en su gracia y en su misericordia nos está dando la oportunidad, y a muchos que aún no le conocen, del arrepentimiento, de arrepentirse y volver sus ojos a Dios. Este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, se escucha mucho más claro y más contundente para nosotros. Dice esta versión, Ezequiel 22:30, yo he buscado entre mi pueblo. Escuche esto, mi hermano, usted y yo somos del pueblo de Dios, somos el pueblo comprado por Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si alguien no se considera parte del pueblo de Dios, haga caso omiso de este versículo y de todos los que dice la Biblia. Pero si usted se considera un hombre o una mujer que forma parte del pueblo de Dios, entonces esta palabra es para mí, esta palabra es para nosotros. Entonces dice ahí, yo he buscado entre mi pueblo a alguien que haga algo a favor del país. En este caso está hablando a favor de Jerusalén. Pero si traducimos al día de hoy este versículo, Dios está buscando entre su pueblo a alguien que haga algo por este país. Y usted y yo estamos en este país. Y este país está en una decadencia moral, y no se diga la decadencia espiritual, impresionante. Pero Dios sigue buscando en su gracia y en su misericordia alguien entre su pueblo que haga algo. Que haga algo. Hay muchas cosas que como hijos de Dios debemos hacer. Y una de ellas es predicar el evangelio. Y otra de ellas es orar e interceder. Que haga algo en favor del pueblo y que interceda ante mí para que yo no lo destruya. En aquel tiempo, en el tiempo del profeta Ezequiel, la triste realidad fue que Dios buscó y no encontró a nadie entre el pueblo. Ahora, la idea de que el ministerio de intercesión es una responsabilidad donde solamente algunos son llamados a desarrollar este ministerio, quiero decirle que es una idea equivocada y además es antibíblica. Porque el trabajo de intercesión no es de unos cuantos. El trabajo de intercesión es del pueblo de Dios. Aquí la Biblia está haciendo un llamado al pueblo de Dios. No está haciendo un llamado a una, a dos o a tres personas. Es un llamado al pueblo de Dios a ponerse en la brecha, a levantar un vallado en favor de la tierra. Por eso es que el título es Intercesión, es un ministerio de todos. El problema es que no todos hacemos de la intercesión nuestro ministerio, porque estamos más ocupados en muchas otras cosas, o cosas que han ocupado la prioridad en nuestra mente y en nuestro corazón, y hacemos de la intercesión un trabajo para unos cuantos, pero el mensaje para nosotros es
la intercesión no es un ministerio para unos cuantos, la intercesión es un ministerio para todos. ¿Para cuántos? Para todos. ¿Qué es la intercesión? ¿Alguien me puede decir qué entiende por la palabra intercesión? Ahí. Interceder por alguien. Interceder por alguien. Aquí. Ponerme o ponernos en el lugar de otra persona. ¿Qué más? Abogar por alguien más. Muy bien. El significado de la palabra intercesión es muy simple, pero muy profundo a la vez y de mucho alcance. Intercesión es el acto que consiste en hacer una petición, en este caso delante de Dios, pero en favor de otra persona. No hacer una petición para mí, sino hacer una petición en favor de otra persona, delante de Dios. Intercesión también va mucho más allá. Es el asumir y ejercer el oficio de sacerdote. El oficio del sacerdote es ser un mediador, y justamente intercesión habla de ser mediadores. El sacerdote o los pastores somos mediadores de Dios hacia el pueblo y del pueblo hacia Dios. Un pastor que no ora por el pueblo de Dios es un pastor que no ha entendido el llamado de Dios para su vida. El pueblo de Dios que no ora por alguien más no ha entendido el llamado a la intercesión. Debemos orar unos por otros. Debemos interceder, hacer de las necesidades de otros nuestras propias necesidades. Por eso a veces el pueblo de Dios sufre de tantos problemas, de tantos conflictos, y los sufren solos, porque a veces no encontramos a alguien que pueda ayudarnos a hacer un vallado, un muro de protección divina, para ponerse en la brecha frente a Dios y suplicarle a Dios y rogarle a Dios por las necesidades de otros. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha insensibilidad en el pueblo de Dios hoy. Y esa insensibilidad en el pueblo de Dios es producto de la falta de oración, de comunión con el Señor, pero también es producto de nuestros afanes, de nuestras ocupaciones, que nos olvidamos de nuestras responsabilidades como hijos de Dios. El papel de mediador en el Antiguo Testamento lo vemos por primera vez en la Biblia a través de Abraham. Cuando usted va a la Biblia y busca ahí la palabra, o a una concordancia y busca la palabra mediador, usted se va a dar cuenta que la primera vez que aparece esta actividad o este oficio manifestado es a través de Abraham. Abraham fue llamado el amigo de Dios, pero también fue llamado el padre de la fe. Y fue llamado padre de la fe y amigo de Dios no porque era predilecto de Dios, sino porque él fue llamado el amigo de Dios y el hombre de fe, porque así manifestaba su vida, fe y obediencia a Dios, porque él confiaba en Dios. Y Dios se complació de la obediencia de Abraham. Y vemos a Abraham por primera vez intercediendo por dos ciudades pecadoras. ¿Se acuerda cuáles eran esas dos ciudades? Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que habían sido ya, Dios había determinado destrucción para ellas. Vamos ahí a Génesis capítulo 18, versículo 20. Génesis 18, versículo 20. Lo primero que Dios hace, en este caso a Abraham, es revelarle Dios lo que él estaba por hacer a estas dos ciudades. Dice así el versículo 20. Entonces Jehová le dijo a Abraham, mire lo que le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,
Escuche esto, mi hermano. Yo le pido a Dios que usted pueda percibir la intención de Dios a través de este versículo. Había un clamor que estaba surgiendo de la misma tierra, de la ciudad, de estas dos ciudades pecaminosas. Es decir, había un clamor que había subido a Dios, pero no era un buen clamor. Era un clamor causado por el pecado. Que había subido un clamor por la justicia de Dios hacia estas dos ciudades, contra Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque el pecado se había aumentado más y más, y añade ahí diciendo que este pecado se había hecho grave en extremo. En extremo. Ya no simplemente era un pecado grave, era un pecado grave en extremo. Si este versículo lo trajéramos a nuestros días, o lo actualizáramos a nuestros días, ¿cuáles creen ustedes que serían las ciudades que estarían tipificando a Sodoma y Gomorra hoy en nuestros días? Escuche esto. Usted entra al internet y le pone ahí simplemente esta expresión: las 10 ciudades más pecaminosas en Estados Unidos. Y ahí le va a aparecer la lista. Entonces, si este versículo, Génesis 18:20, hablando de un pecado que se había hecho grave en extremo, lo traemos a nuestros días, ¿cuáles cree usted que serían las ciudades que su pecado ha sido tan grave en extremo que hay un clamor de la tierra porque se establezca la justicia de Dios? ¿Cuáles creen usted que serían algunas de estas ciudades? ¿Quién me puede decir algo? Una, a ver, ¿quién me puede? A ver ahí. ¿Cuál? San Francisco, Nueva Orleans, Nueva York. ¿Cuál? Las Vegas, Hollywood, la ciudad, en California. Escuchen esto. Yo tengo aquí las 3 primeras: Las Vegas, Orlando y Miami. Estas 3 ciudades son, así en el orden que las mencioné, son las 3 primeras ciudades que encabezan los pecados más graves que hay en este país, en los que pudiéramos tipificar Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles son esos pecados capitales que caracterizan estas ciudades? Número 1, lujuria. Número 2, inmoralidad sexual en todas sus formas. Eche a volar su mente. En todas sus formas. Todo tipo de inmoralidad sexual. Drogadicción, ira, vanidad y codicia. Estos son los pecados más comunes que se han dado en estas 3 ciudades. Entonces, Dios le habla a Abraham y le dice: el pecado de estas ciudades se ha hecho tan grave que ha surgido un clamor de la tierra porque ese pecado ha sido tan grave que se ha hecho extremo. Ahora, yo quiero que ponga un cuadro en su mente. Dios está hablando con Abraham. Abraham era un hombre que conocía el corazón de Dios. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre dispuesto a obedecer a Dios. Y mire lo que hace ante la determinación de lo que Dios iba a hacer. Mire lo que hace Abraham, versículo 23. Y se acercó Abraham a Dios y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? En una ciudad como puede ser en este caso Las Vegas, hay gente muy mala, hay gente impía, hay gente que no conoce a Dios. Pero escuche, hay gente cristiana y buenos cristianos. Imagínese usted que Dios te habla y te dice: voy a destruir la ciudad de Las Vegas, de Orlando y de
Miami. En esas 3 ciudades que acabo yo de mencionar, hay congregaciones cristianas donde hay pastores que conocemos y hay hermanos en Cristo que conocemos. Pero entonces yo quiero que usted pueda sentir lo que pudo, de alguna manera, lo que pudo haber sentido Abraham. Voy a destruir estas 3 ciudades. ¿Qué haría usted? Pues lo menos, si somos cristianos sensibles, si hacemos de este ministerio y la intercesión un ministerio para todos, lo menos que podemos hacer es doblar nuestra rodilla y decirle, Señor, ten misericordia. ¿Sí o no? Y le digo algo, si la justa ira de Dios no ha descendido en este mundo, en esta tierra, es porque hay alrededor del mundo muchos intercesores que están en la brecha diciéndole al Señor, Señor, ten misericordia, todavía no, un poco más, Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces Abraham se acerca con Dios y le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? 24. Quizás haya 50 justos, Señor. 50 justos. Dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a esos 50 justos que están dentro de él? Usted conoce la historia y dice ahí la Biblia que una y otra vez le dijo el Señor, está bien, no los destruyo. Si encuentro 50 justos, no voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Los encontró? No había. Y sigue Abraham hablando con Dios y le dice, Señor, si hubiera 40, o si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10, ¿destruirías a esos 10 justos junto con los impíos? Y el Señor le respondió, si hubiera 10 justos dentro de todos esos impíos, no los voy a destruir. ¿Encontró 10 justos, sí o no? No los encontró. Yo quiero que ponga atención en esto, porque Abraham era, acuérdese, intercesiones, establecerse en la función de ser un mediador. En 5 ocasiones estuvo ahí Abraham dispuesto a persuadir a Dios para que no destruyera al justo con el impío. 5 veces. Lo cual me muestra, por un lado, la misericordia de Dios y por otro lado, la perseverancia de Abraham. Y con esa perseverancia es con la que usted y yo debemos establecernos en la brecha, justamente en el tiempo que nos tocó vivir. Y si no lo estamos haciendo, mis hermanos, yo les recomiendo que lo hagamos. La justa ira de Dios está por descender a esta tierra. Entonces la triste realidad fue que no encontró a ningún justo, por lo tanto dice la Biblia que hizo llover del cielo fuego y azufre y destruyó a todos los moradores de estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Pregunta, si el pecado de Sodoma y Gomorra, que fue tan grave en extremo, Dios los destruyó así en un instante, ¿no cree usted que también puede destruir a las ciudades con el mayor índice de pecado en este país? ¿Las podrá destruir, sí o no? Sí. Así de simple como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Y si no lo ha hecho Dios, vuelvo a repetir esto, es porque hay hombres y mujeres que están levantando un vallado, un muro, y están en la brecha. Señor, espérate tantito. Sí. En el libro de Éxodo encontramos nuevamente el papel del mediador, ahora ejecutado por uno de los hombres de quien Dios dijo de él que era un hombre de los más mansos en toda la tierra. ¿A quién me refiero? A Moisés. Un hombre manso en toda la tierra. Moisés significa el que fue sacado de las aguas. Y ese que fue sacado de las aguas fue asignado por Dios para sacar de la esclavitud a Israel.
El que fue sacado de las aguas, Dios lo asignó para sacar de la esclavitud a Israel. Y ese Israel que fue sacado de la esclavitud en la que se encontraba, que estaba en extrema servidumbre, dice la Biblia, y Dios tuvo misericordia y lo sacó de esa extrema servidumbre, lo sacó de la esclavitud, pero resulta que ese Israel que fue sacado de la esclavitud se rebela contra Dios. ¿Cuál fue el pecado de rebelión de Israel contra Dios? Pues un pecado tan grave como los pecados que se están levantando el día de hoy. Israel sustituyó y cambió la adoración de ese Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto por la adoración a un becerro de oro. Y le digo una cosa, no hay cosa que ofenda más a Dios que la idolatría. Vamos ahí a Éxodo capítulo 32, versículo 9. Éxodo 32, versículo 9 en adelante. ¿Lo tiene ahí? Dijo más Jehová a Moisés. Ahí está una vez más Dios revelando su justo juicio, sus decretos, sus determinaciones a sus siervos. Dijo más Jehová a Moisés, he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, de duro entendimiento. Yo no puedo comprender cómo este pueblo que fue sacado por la gracia, la misericordia de Dios, de la esclavitud en la que vivían, Dios empezó a proveer para ellos de una manera milagrosa las cosas que el pueblo estaba necesitando, y de repente este pueblo de dura cerviz se rebela contra su libertador. Así estamos los cristianos el día de hoy. Una y otra vez vemos la misericordia de Dios, nos saca una y otra vez de nuestros conflictos, de nuestros problemas, de nuestras malas decisiones, de los pecados inclusive que cometemos. Dios nos saca por su gracia y su misericordia y seguimos obstinados en vivir como nos da la gana. Dijo a Moisés, he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, versículo 10, déjame que se encienda mi ira en ellos. Y quiero decirle y aclararle que no es que Dios le estaba pidiendo permiso a Moisés. No le estaba pidiendo permiso, que Dios es soberano. Dios no le pide permiso a nadie. Simplemente, este versículo está ahí escrito de esa manera para que nosotros lo comprendamos y lo entendamos así. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, como fue acabada Sodoma y Gomorra, consumida Sodoma y Gomorra. Esto era lo que Dios quería hacer. Lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra es lo que quería hacer con el pueblo de Israel en esta etapa. Y mire lo que dice al final, y de ti haré una nación grande. En otras palabras, Dios le estaba ofreciendo a Moisés grandeza. Dios le estaba ofreciendo a Moisés, decir, mira, voy a acabar con toda esta generación de pecadores, hombres, mujeres de dura cerviz, y de ti haré una nación grande. Moisés pudo haber dicho, está bien, Señor, acaba con ellos. Pero no, Moisés era un sacerdote, era un mediador. Mire lo que dice el versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué, Señor? La respuesta era obvia, pues porque han pecado contra mí, porque es un pueblo rebelde y de dura cerviz. Esa podía ser la respuesta, y Moisés la sabía. Versículo 12.
¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. No es que Moisés estaba diciéndole a Dios lo que tenía que Dios hacer, arrepentirse. Ya lo dije, Dios es soberano. El asunto es que Dios había prometido sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que vivía y llevarlos a una tierra fértil, a una tierra donde el pueblo de Israel comería el pan con abundancia, donde el pueblo viviría en paz. Esa fue la promesa de Dios. Y Dios cuando promete algo lo cumple. Y no es que aquí se le olvidó a Dios la promesa que le había hecho al pueblo de Israel. Simplemente está en un diálogo con Moisés con Dios. Y le dice, Señor, acuérdate. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió. Y aquí la traducción más cerca al original significa cambió de parecer, pero escuche esto, por causa de la intensidad de la intercesión en la que se estableció Moisés. Señor, ten misericordia. Danos una nueva oportunidad. Ese debe de ser nuestro clamor en el día de hoy. Señor, ten misericordia de esta tierra, ten misericordia de esta nación, ten misericordia del mundo entero. Danos una nueva oportunidad, Señor. Ese es el clamor que debe de salir de un verdadero mediador. Dice entonces, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Les dio una nueva oportunidad, porque Dios es Dios de nuevas oportunidades, aún a pesar de nuestras rebeliones. Me encontré otra definición de la palabra intercesión. Intercesión, mire esta definición, es tener un deseo ferviente, y deseo ferviente se traduce un deseo que te quema en el interior. No sé si alguna ocasión usted ha tenido un deseo así, que lo está quemando aquí en el interior y está clamando. Ese deseo ferviente aquí en el interior le mueve a clamar a Dios, le mueve a doblar las rodillas, le mueve a adorar a Dios, le mueve a gritarle a Dios en un clamor desesperado. Es algo que surge aquí en el ser interior. Entonces, es tener un deseo ferviente por estar en una trinchera espiritual, en el frente de batalla espiritual, como consecuencia de ver la condición de pecaminosidad que hay en el mundo y dentro de la iglesia. Entonces, intercesión o un intercesor es aquel que se pone en una trinchera. Una trinchera es una zanja, un hoyo, una brecha, que coincide con Ezequiel 28:30. ¿Sí? 22:30, perdón. Entonces, una trinchera es un hoyo de protección donde se meten los soldados. Usted ha visto las películas ahí, los soldados se meten ahí a esa trinchera y desde ahí están dirigiendo su ataque contra el enemigo. Se meten en una trinchera. Entonces, intercesor es aquel que se mete en su trinchera espiritual y de allí está en el frente de batalla espiritual y está lanzando un ataque espiritual contra las huestes espirituales de maldad. Eso es intercesión. Porque ya lo dije hace un momento, estamos en una guerra. ¿Cuántos sabían que estamos en una guerra? Nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Por lo tanto, nuestra trinchera debe de ser una trinchera espiritual. No hay mejor trinchera, escuchen esto, mis hermanos, que nuestro aposento de oración. Tu aposento de oración, tu lugar secreto. Ahí donde todos los días sueles ir a la presencia del Señor. Y ahí, esa es tu trinchera espiritual. Y de ahí empiezas a lanzar ataques contra el enemigo. Así también, como nuestras armas no son carnales sino espirituales, y dice la Biblia que son poderosas para la destrucción de fortalezas. Así que los hombres o mujeres de intercesión, escuchen esto, mis hermanos, debemos de tener un corazón de acero, por decirlo de una manera figurada.
un corazón de acero. ¿Por qué digo esto? Porque seremos atacados sin piedad por Satanás, aún antes de que empecemos a atacar el reino de las tinieblas. Los ataques de Satanás van dirigidos con la firme determinación de robar, matar y destruir. Así que un verdadero intercesor es aquel que está dispuesto a estar en su trinchera espiritual y en el frente de la batalla espiritual, haciendo una guerra espiritual contra Satanás y sus huestes de maldad. Y esa es la posición que hoy debemos asumir los cristianos de hoy. Pero muchos cristianos alrededor del mundo están dormidos. Mientras Satanás no duerme, los cristianos están dormidos. Más adelante en el Nuevo Testamento se narra de una mujer que durante sus 84 años de viudez se mantuvo en su trinchera espiritual, es decir, al frente de batalla, a favor de otros. ¿Y sabe cómo lo hacía? A través de ayunos y oración. Lucas capítulo 2, versículo 36. Vamos ahí. Busqué entre ellos hombre o mujer que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí, dice el Señor, en favor de la tierra para que yo no la destruyera. Ya vimos dos ejemplos de dos hombres, Abraham y Moisés. Vamos a ver un ejemplo de una mujer que se puso en la trinchera, en la brecha. Lucas capítulo 2, versículo 36. ¿Lo tiene? Estaba también ahí Ana, profetisa, es decir, una mujer que hablaba los mensajes de Dios, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido. ¿Cuántos años había vivido? ¿Cuántos? 7 años, desde su virginidad, 37. Y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años lleva? Vivió con su marido 7, más 84 que tenía de viuda, 91. Tenía más la edad que ya tuviera. Si era una mujer que se casó a los 18 años, pues ya había rebasado los 100 y tantos años, 103, 104 años. 84 años que ella estaba viuda, los vivió en la trinchera. Dice, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día en la trinchera con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño Jesús, porque la escena o el contexto que está ahí es cuando fueron a presentar al templo a Jesús. Y ahí se encontraron con esta mujer que estaba en su trinchera. Ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermanos, necesitamos muchos Abraham, necesitamos Moisés, pero también necesitamos muchas mujeres como esta Ana, dispuestos a ponernos en la trinchera, en el frente de batalla. Así que una de las funciones, entre otras, en el ministerio de Jesús también fue la de ser un mediador. Es por eso que nuestras oraciones ahora son dirigidas a Dios en el nombre de Jesús, o por mediación de Jesús, porque Jesús cerró la brecha que había entre Dios y nosotros por causa del pecado cuando murió en la cruz. Jesús es y ha sido y seguirá siendo nuestro más grande mediador e intercesor. Pablo, al darle instrucciones a Timoteo acerca de la oración, establece esta verdad. Si vamos allá a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo da instrucciones acerca de la oración. Dice lo que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, debemos hacer respecto a esta responsabilidad, la oración. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, y mire lo que dice, por todos los hombres.
No dice solamente por los niños, por los jóvenes. No dice solamente por los gobernantes, dice por todos los hombres. Tampoco dice ahí, no dice que se hagan rogativas, peticiones solamente por los cristianos. Dice que se hagan rogativas y peticiones por todos los hombres, cristianos o no cristianos. Ahí en la trinchera, en nuestra lucha espiritual. Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pregunta, según este versículo, esta sociedad y la iglesia de hoy, en la condición en la que se encuentra la iglesia de hoy, ¿estaremos viviendo en quietud y en reposo, sí o no? No. Hay mucho temor y hay mucha inseguridad en el pueblo de Dios. No se diga allá afuera. Pero también dentro de la iglesia no hay quietud y tampoco hay reposo. Y muy posiblemente esa falta de quietud y reposo sea consecuencia y resultado de nuestra falta de oración. Cuando alguien no está en comunión con Dios, en esa intimidad con el Señor, que es ahí, en esa intimidad con el Señor donde encontramos la paz, donde encontramos la seguridad, donde encontramos el consuelo, donde encontramos la esperanza, donde Dios nos habla, donde Dios confirma sus promesas para nosotros. Cuando no estamos en la presencia del Señor, no nos damos el tiempo para ir a su presencia, y solamente le damos más el tiempo, la prioridad a nuestras actividades diarias, a nuestras responsabilidades diarias, entonces el corazón, el ser interior de las personas entra en inquietud y no tienen reposo. Hay turbación en el alma, hay inseguridad. ¿Qué va a ser de mí mañana? Que este mundo viva en el pecado en el que está viviendo, pues es hasta cierto punto entendible. ¿Qué podemos esperar de gente que no conoce a Dios? Que viva como está viviendo el mundo ahora. Pero lo que sí es preocupante es que dentro de la iglesia de Dios, la iglesia que se supone fue comprada por la sangre de Cristo, viva no teniendo quietud y no teniendo reposo. Es incomprensible cómo hay tanto temor y tanta inseguridad en la gente. ¿No será que la iglesia de hoy no está experimentando la presencia de Dios que produce un fervor aquí en el interior, como un avivar, como un despertar en el interior? ¿No será que no estamos orando o hemos descuidado nuestra responsabilidad de orar, de tener comunión con el Señor? Y si descuidas tu tiempo de comunión con el Señor, pues también se descuida un tiempo de intercesión en favor de otros. Si no oramos por nosotros, dudo mucho que podamos orar por otros. Escuchen esto, mis hermanos, esta es una verdad objetiva. No hay mayor temor que le pueda producir a Satanás y a sus huestes espirituales de maldad que ver hombres y mujeres comprometidos en la oración, en la intercesión, puestos ahí en la trinchera, haciéndole guerra. El enemigo les tiene miedo. ¿Serás un hombre, una mujer, un joven, una señorita que el infierno te tenga miedo? Cada quien sabe. Romanos 8:31, lo leo rápido, no lo tiene que buscar, yo se lo leo para irnos rápido. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué lo dijo Pablo así? Porque Pablo era un hombre que conocía a Dios y tenía la seguridad de que Dios iba delante de él, de que Dios era su protector, de que Dios era el que peleaba sus batallas. Y usted y yo tenemos que tener la misma seguridad que tenía Pablo. Pablo no era un hombre extraordinario. El mismo Espíritu Santo que tenía Pablo lo tenemos nosotros, mis hermanos. Pero hoy la gente vive en tal inseguridad que se pregunta la gente, ¿qué va a hacer de mí? Respondámosle al enemigo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra mí?
Versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos? Señor, no sé qué va a pasar, no sé qué va a hacer de mí el día de mañana. Señor, no sé si suplirás mis necesidades. Si Dios nos dio a su Hijo para poder obtener el mejor regalo, la provisión que más necesitaba el ser humano, que era la salvación, ¿tú crees que no nos va a dar las cosas que nuestra vida necesita? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el acusador? Satanás es el que viene y nos acusa. Pero escuche, cuando venga el enemigo a insinuarte acusaciones, respóndele así: Dios es el que me ha justificado. Él es el que me ha declarado sin culpa. No sirvo más al pecado. Ahora sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así debemos responder, y es la mejor manera de hacer una guerra espiritual, con la palabra, con el poder de la palabra. Cuando tú y yo nos ponemos en la trinchera ahí, haciendo ataques con el enemigo cuando él viene a acusarnos. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, también en el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el enemigo viene y nos condena. El enemigo viene y nos acusa. El enemigo viene y nos dice: no has cambiado, sigues siendo la misma persona. Y tú y yo debemos responderle con el poder de la palabra. Cuando él viene a acusar a los hijos de Dios, usted y yo tenemos que decirle: Él me ha justificado. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Mas el que aún también resucitó, y además, dice ahí Pablo, está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué vivir en inseguridad, hermanos? El paganismo, la idolatría, el temor, la apatía, la frialdad espiritual, la religiosidad que se ha metido a la iglesia, escuchen esto, solamente podrán ser contrarrestados a través del poder de la oración. Solamente pueden ser contrarrestados a través del poder de la oración. Estamos en una guerra, hermanos, pero no es una guerra contra Dios. Es contra el reino de las tinieblas, contra Satanás, que está bien organizado y que no descansa. Pablo dijo: no tenemos lucha contra sangre y carne. Es una lucha, un combate contra Satanás. Y escuchen esto, en esa lucha Satanás trabaja con trucos, mentiras y engaños. Así trabaja Satanás. Y hay ocasiones en que Satanás va ganando ventaja porque ignoramos las maquinaciones del diablo. Pero Pablo le habló a los corintios y les dijo: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero hoy el pueblo de Dios parece que está ignorante de las maquinaciones del diablo. Como que decimos: no va a pasar nada, pues todos lo hacen. En esa lucha y en esa guerra espiritual en la que nos encontramos, Satanás busca engañar a los hijos de Dios, y lo está logrando. ¿Cuántos saben verdaderamente y tienen la convicción que estamos en una guerra espiritual? ¿De veras usted lo cree? Bueno, y le digo esto: Satanás quiere ganar esa guerra. Él la quiere ganar. Yo pregunto, ¿ganará la guerra al final? No. La quiere ganar. Pero usted y yo, que conocemos lo que dice la Biblia, ya sabemos cuál va a ser su final. ¿Usted sabe cuál va a ser el final de Satanás? Si no lo sabía, se lo digo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice, capítulo 20, versículo 10 dice: el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ahí, dice el destino final, ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el final de Satanás. Y usted y yo, de vez en cuando, en esa guerra espiritual que tenemos, debemos recordarle cuál es su final.
Pero en tanto llega el final de Satanás, escuchen esto, mis hermanos, estará tratando de llevarse a su reino cuantos más pueda, y lo lamentable es que a la luz de la realidad de lo que estamos viendo en el día de hoy, en esta sociedad, en el mundo entero y dentro de la iglesia, Satanás está ganando ventaja y lo está logrando. Se está llevando muchos a su reino. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y si no, le voy a leer algo que investigué por ahí. Solamente en una área, porque quiero entrar en esto. Hay muchas áreas, ya lo vimos cómo el pecado se ha levantado en todas sus formas. ¿Sí? Las estadísticas más recientes en cuanto a suicidios entre adultos y jóvenes dicen que 800,000 personas en el mundo se suicidan cada año. ¿Cuántas? 800,000 personas. Se dice, ¿quién será más susceptible de suicidarse, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes? ¿Quién cree usted? Los hombres. ¿Cree usted que los hombres? ¿O las mujeres? ¿Las mujeres creen que son los hombres? Son los hombres. Los hombres son más susceptibles al suicidio que las mujeres. Escuchen esto, mis hermanos, solamente aquí en California, 30 de cada 100 hombres y 10 de cada 100 mujeres entre 45 y 64 años de edad se quitan la vida. La nota no dice si es cada mes o cada año. La realidad es que todas estas personas, las que sean, cada mes, cada año, cada 6 meses, la realidad es que al suicidarse se van a una eternidad sin Cristo. Esa es la verdad. Ahora, todo puede suceder en la soberanía de Dios. Yo no sé. El suicidio, escuchen esto, jóvenes, padres de familia. Es un llamado para todos los padres de familia. El suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 10 y 14 años. Tercera causa. Niños entre 10 y 14 años suicidándose. Esa es la verdad. La segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 34 años de edad ya cambia, ya no es la tercera causa, ahora es la segunda causa en una edad diferente, entre 15 y 34 años de edad. Se están suicidando. ¿Cuáles serán las razones? ¿Alguien puede decirme por qué se están suicidando los jóvenes? ¿Por falta del conocimiento de Dios? ¿Qué más? ¿Por qué creen? Hermanos, yo no quiero alarmarlos, Solamente con lo que ya establecí de la palabra, nuestra responsabilidad que tenemos como iglesia, necesitamos hacer conciencia de lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Porque estamos viviendo muy insensiblemente. Ya no hay dolor. ¿Tenemos que esperar a que pase una tragedia para despertar? Pregunto. Mire la nota que encontré acerca de las razones más comunes del por qué los jóvenes se están suicidando. Y pongamos atención. Los motivos por los cuales los jóvenes se suicidan o intentan suicidarse son complejos, dice el doctor Manuel Fonseca, que es un psicoterapeuta del Hospital Kaiser en el oeste de Los Ángeles. Él dice, es muy complejo todo esto. Es una nota que se la estoy leyendo así al texto, como dice. Dice, es importante, dice este doctor, recordar en primer lugar que la etapa de la adolescencia es una etapa de muchos cambios. Escuchen esto, padres de familia, hay que investigar, hay que documentarse. Y a veces no nos tomamos el tiempo por andar ocupados en otras cosas, haciendo dinero, haciendo otras cosas, y dejamos a la familia a la deriva. Es un problema muy grave. La etapa de la adolescencia es una etapa muy compleja, muy difícil, porque son etapas de cambio, de crecimiento,
el chico o la chica experimentan mucha presión, una presión interior. Les cuesta mucho trabajo acoplarse socialmente. Les cuesta mucho trabajo sobresalir académicamente. Les cuesta trabajo tomar responsabilidades dentro y fuera de la casa. Se encuentran en la etapa del desarrollo sexual y les llama la atención los cambios sexuales que están teniendo. Y si no hay una buena instrucción, ellos van a buscar con personas que no saben instruirles adecuadamente y van a malograr una buena instrucción hacia ellos. No les van a dar una instrucción adecuada. Distorsionan la instrucción que deben de tener nuestros jóvenes en esa etapa de cambios sexuales. Les cuesta mucho trabajo, por eso se ejerce una presión aquí en el ser interior de ellos. Les cuesta mucho trabajo hacer amistades. Y están en una búsqueda constante por independizarse. En otras palabras, ya no soporto a mi mamá, ni soporto a mi papá, ni soporto a mi hermano, ya no quiero estar en esta casa. Pero como son menores de edad, no pueden salirse de esa casa. Pero hay una presión que está sucediendo aquí. Está sucediendo aquí en el ser interior. Y cuando esa presión no se sabe canalizar adecuadamente, toman esa salida. Esa es la opinión de este doctor. Hay otro doctor, dice él, fuera de esta presión interna o aparte de esta presión interna, este hombre es un psiquiatra del Centro Médico de Los Ángeles. Dice, yo quiero agregar que a esta presión interna se han asociado los siguientes factores con que se eleva la vulnerabilidad que hay entre los jóvenes y razones por las cuales se están suicidando. O sea, no basta solamente la presión que ya mencioné. No, a eso hay que agregarle lo siguiente. Número 1, una estructura familiar donde los padres están siempre ocupados. No tienen tiempo para escuchar las inquietudes que tiene tu chico o tu chica. No tienen tiempo, porque están demasiado ocupados. Y esa es la estructura que se ha formado en este país y el día de hoy en muchos países del mundo entero. Un joven hace algunos años se fue a estudiar a México. Él era holandés. Y los holandeses son muy fríos, muy secos. El hijo duró 20 años estudiando una carrera en México, regresó a Holanda y el papá volteó y le dijo, qué bueno que ya llegaste, bienvenido. Y siguió su camino. ¿Qué es lo que está ocasionando que los jóvenes de hoy en día se estén suicidando? Bueno, pues desarrollar esta estructura en el hogar, donde papá y mamá se la mantienen ocupados. Otra causa, una familia disfuncional donde los padres viven peleándose día con día hasta finalmente llegar al divorcio. Y esas escenas las ven los hijos. Ellos no están expuestos al aprecio, al cariño, a los detalles, a las caricias entre papá y mamá. Están acostumbrados a pleitos, a gritos, a maldiciones, a violencia, hasta que finalmente se divorcian los padres. Y los hijos, presionados con sus asuntos internos y al ver al estar desarrollándose en ese ambiente, buscan decir, mejor me voy de este mundo cruel. Parece increíble, mis hermanos, que otra de las causas por las que jóvenes están suicidando es cuando eventualmente los padres se mueven por alguna razón de ciudad o de estado. Entonces entra un conflicto en ellos. Pues es que yo tenía mis amigos en California y nos vamos a ir a mover hasta otro estado. Y entran en un conflicto. Estoy hablando de jóvenes en la etapa de la adolescencia. Entra un conflicto.
Problemas económicos que cambian el estilo de vida de la familia, donde el chico se siente sin identidad y sin pertenencia. ¿Por qué? Pues porque el chico está acostumbrado a que papá y mamá le dan todo, y cuando ya no hay para darles todo, entonces entra un choque emocional. Otra causa por la que los jóvenes están suicidando es caer en las manos de las drogas, bebidas alcohólicas, pandillas. Y al no saber lidiar con los cambios físicos, emocionales, sexuales, familiares, escolares y sociales que están experimentando, toman esa decisión. Otra causa es padecer depresión, bipolaridad, esquizofrenia u otras enfermedades mentales. Otra causa, y esta cada vez se hace más común, haber sido víctima de abuso sexual principalmente por un familiar cercano. Y están amenazados por el familiar. Si tú le dices a tu mamá o le dices a tu papá, los voy a matar. Y viven atemorizados. Otra causa que ha llevado, y esto también es algo que se está incrementando, es ser víctimas del bullying. Y finalmente, el reporte dice ahí, tener problemas, muy común también el día de hoy, tener problemas de identidad de género. Soy una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Y hay problemas de su identidad. Pero el problema se hace más grave cuando en ese asunto que ellos experimentan aquí en el ser interior, no saben cómo salir del closet porque entienden que van a ser lastimados, van a ser incomprendidos inclusive, no van a ser aceptados. Y entonces toman esa salida. Ahora toma sentido entonces el versículo Ezequiel 22:30. Busqué entre el pueblo de Dios un hombre o una mujer que hiciese vallado, dice Dios, que se pusiera en la trinchera espiritual delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. En el tiempo de Ezequiel no lo encontró. ¿Lo encontrará hoy? Hoy encontrará intercesores, Dios, que estén dispuestos a clamar a Dios por nuestros jóvenes. Había un filósofo en el año 432 antes de Cristo que era un hombre llamado Diógenes, que andaba por ahí en la ciudad de Atenas y día y noche andaba con una lámpara encendida. Una lámpara en la noche, pues es factible traer una lámpara encendida para que ofrezca luz, pero en el día, y este hombre, este filósofo Diógenes, día y noche andaba con esa lámpara. Y la gente se acercaba y le decía, oye Diógenes, ¿por qué día y noche andas tú con esa lámpara encendida? Y la respuesta de él era, es que estoy buscando un hombre. Un hombre. Estoy buscando un hombre. En ese tiempo había mucha deshonestidad alrededor. Era lo que se vivía en el tiempo de 432 antes de Cristo, de este filósofo. Andaba buscando un hombre honesto. Y llevaba años, y duró años, con esa lámpara día y noche encendida, buscando un hombre. Y esto lo menciono porque hace referencia a Ezequiel 22:30. Donde Dios está con sus ojos abiertos
y está buscando un hombre, está buscando una mujer, que puedan decir, me voy a poner en la brecha en favor de... Por eso quise que se quedaran nuestros jóvenes. Hermanos, acabamos de vivir una tragedia. Se nos acaba de ir uno de nuestros jóvenes. Aquí está su mamá, aquí está Josefina, aquí está su hermana. Y yo digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Hay muchas razones, hay causas, ¿verdad?, por las que él, no sabemos qué pasó. No quiero entrar en detalles, pero yo solamente quiero llamar nuestra atención. Tenemos que volver a experimentar una tragedia más para despertarnos. No puede ser posible. Esta semana fue ella. Yo no sé si la siguiente semana pudiera ser tú. ¿Ya te diste cuenta de la condición en la que están tus hijos, padre de familia? ¿Ya nos dimos cuenta cómo están nuestros hijos? Porque es muy lamentable y justamente a ese punto Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar a que experimentemos tragedias para volver nuestros ojos a Él. Estamos en el tiempo donde podemos ir hacia Él y decirle, Señor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de nuestros jóvenes. Estamos remando contra corriente, hermanos, contra la corriente de este mundo. Y escuchen esto, la corriente de este mundo está haciendo mucha presión. Tanta presión está haciendo la corriente de este mundo, las filosofías de este mundo, que el poder, porque hay poder en la palabra, hay poder en la palabra, y la palabra está por encima de toda filosofía, de toda falsa doctrina. Pero el problema radica en que nosotros como padres no estamos sembrando en ellos ese poder de la palabra. Terminaron los días de Josué. Llegamos a la etapa de los jueces y la Biblia dice que toda esa generación que siguió fue una generación que no conocieron a Dios. No porque no se les haya dado a conocer a Dios, porque vieron el poder y las maravillas que hizo el Señor al pueblo de Israel. El problema es que aún a pesar de que vieron el poder y las maravillas del Señor, fueron insensibles a lo que Dios estaba haciendo. Sí, Dios es poderoso, pues es que es Dios, Él nos escogió y Él nos sacó, eso es su responsabilidad. Sí, pero también como hijos de Dios tenemos una responsabilidad: instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Cuántos padres de familia quisieras que tu hijo se fuera a una eternidad sin Cristo? ¿Tu hijo? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? No solamente como padres, como iglesia. Yo estoy hablando como responsable de la iglesia. Yo tengo una carga muy fuerte y muy pesada y no saben cómo me dolió la pérdida de este joven. Dije, no puede ser, Señor, no podemos esperar a que nos dé otra, que se nos presente otra tragedia para reaccionar. No, ya, hermanos, hay que despertar. Esta mujer, Ana, de Lucas capítulo 2, 84 años orando y ayunando y clamando a Dios. Ahí en la trinchera, Satanás, no vas a poder llevarte a mis jóvenes. En el nombre de Jesús. Necesitamos clamar por un despertar, hermanos, en nuestra vida personal, pero también en la vida de nuestros jóvenes. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo. Necesitamos despertar. La Biblia dice, hablando Pablo, diciendo, yo lo dije el domingo, se nos ha olvidado el concepto que debemos de tener como iglesia del cuerpo de Cristo, que cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todos los demás miembros juntamente con él se duelen. Tu dolor es nuestro dolor, Josefina.
No sé, por lo menos es mi dolor, no sé si el de ustedes. Pero no debe de quedar ahí. Nuestro dolor no debe de quedar ahí. Dios te bendiga, hermana. No, también ese dolor tiene que traducirse en acciones. Y ella no me dijo nada, pero ustedes saben que hasta para morirse cuesta. ¿Verdad que sí? No ajustan para el funeral de José, ¿verdad? Y yo quisiera que no solamente vamos a orar por ella y vamos a orar por nuestros jóvenes, pero si tú sientes en tu corazón apoyarla, vamos a hacerlo. Esa es la otra parte. La Biblia dice también que los primeros cristianos, cuando había necesidad en algunos, los que tenían apoyaban a los que no tenían. Ella no tiene para cumplir el total de lo que le cobran, pero yo tengo algo que le puede ayudar. Y te vamos a ayudar, Josefina. Sí. Así que nos hace falta ponernos en la trinchera, mis hermanos. Estamos en una guerra. Yo no quisiera que nos volviera a suceder una tragedia con ninguno de nuestros jóvenes o con alguno de los adultos, porque también los adultos se están suicidando, los pastores se están suicidando, los ministros se están suicidando. Yo no quisiera que volviéramos a experimentar una tragedia. A mí me duele como congregación. Por eso vamos a orar y vamos a ponernos en la trinchera, mis hermanos. Y vamos a hacer guerra espiritual. ¿Cuántos quieren hacerlo? Ven, Josefina, ven aquí al frente. Vengan todos los jóvenes, por favor, también. Vengan aquí los jóvenes.